No hay lugar para ti, papá. Me llamo Esteban Morales, tengo 68 años. Y esas fueron las palabras que mi propia hija me dijo cuando llegué a su cumpleaños. Palabras que me partieron el alma en pedacitos. Oye, antes de que siga contándote lo que pasó, me dices de qué ciudad me estás escuchando, ¿sí? Y comparte esta historia con alguien que sepa lo que duele cuando tu propia sangre te da la espalda. Me quedé ahí parado como tonto, con mi regalito en las manos. ¿Cómo que no hay lugar, Carmen? Tú me invitaste. Sí, pero es complicado, papá. Complicado. Esa palabra me sonó rara. Nunca había sido complicado que un padre fuera al cumpleaños de su hija. Miré hacia adentro del salón y vi luces bonitas, música, gente elegante platicando y riendo. Todo muy fino, muy caro. No entiendo, mija, ¿por qué no puedo entrar? Carmen volteó para atrás, como si tuviera miedo de que alguien la viera hablando conmigo. Cuando me volvió a ver, había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo que me dolió más que cualquier golpe que me hubieran dado en la vida. Vergüenza. Mi propia hija se avergonzaba de mí. Es que... Ay, papá, ¿por qué viniste vestido así? Miré mi camisa azul, la más bonita que tenía. Mi pantalón planchadito, mis zapatos limpiecitos. Era la misma ropa que me ponía los domingos para ir a misa, la misma con la que fui a su graduación, a su boda. ¿Qué tiene de malo mi ropa, Carmen? Nada, papá, pero... Aquí está la gente de Roberto, son personas importantes. Su jefe, sus socios, no puedes estar aquí así. Así, como si fuera un perro sarnoso, como si fuera basura. Mi propia hija me estaba viendo como si fuera menos que nada. Carmen, soy tu papá, el que trabajó día y noche para que tú pudieras estudiar, para que tuvieras todo lo que necesitabas. Sí, ya sé, pero ahora las cosas son diferentes. Mi vida es diferente, diferente. Otra palabra que se me clavó como espina. ¿Diferente cómo? ¿Diferente de qué? Adentro escuché una risa fuerte, música alegre, el sonido de copas chocando. La fiesta de mi hija estaba en todo su esplendor, y yo estaba ahí afuera como un mendigo pidiendo permiso para entrar. Por favor, mija, solo déjame entrar un ratito. Te traje un regalo que hice especial para ti. Carmen miró la cajita envuelta en papel que traía en las manos. Por un segundo, solo un segundo, pensé que vi algo de la niña que era antes. Pero luego esa mirada se endureció otra vez. Papá, por favor, solo vete. Me estás corriendo, Carmen. No te estoy corriendo. Te estoy pidiendo que entiendas. ¿Que entienda qué? Que ya no eres parte de mi mundo. Esas palabras me pegaron como un martillazo en la cabeza. Ya no era parte de su mundo. El mundo que yo le había dado. El mundo que yo había construido para ella con mis manos callosas y mi espalda dolorida. Carmen, por favor, papá, solo vete. Me quedé ahí parado unos segundos más, mirándola. Esta mujer elegante, arreglada, que olía a perfume caro, que traía joyas brillantes. Esta mujer que era mi hija, pero que me veía como si fuera un extraño molesto. Detrás de ella aparecieron unas personas. Un señor de traje caro y una mujer muy arreglada. Los dos me miraron de arriba abajo con cara de asco. ¿Todo bien, Carmen?, preguntó el hombre. Sí, Roberto, ya se va. Roberto, su esposo. El hombre que ahora era más importante para ella que yo. Disculpe, señor, me dijo Roberto con voz cortante. Esta es una fiesta privada. Soy el papá de Carmen, le contesté. Roberto me miró como si le hubiera dicho que era un marciano. Luego miró a Carmen con cara de sorpresa. Este es tu... Ya se va. Lo interrumpió Carmen rápidamente. ¿Verdad, papá? La mujer que estaba al lado de Roberto se rió bajito y le susurró algo al oído. Los dos se rieron. Se estaban riendo de mí. ¿De mí? Que había trabajado 40 años para darle a esta mujer todo lo que tenía. De mí, que había vendido hasta las herramientas de mi padre para pagarle sus estudios. De mí, que la había cargado en hombros cuando era chiquita, que le había secado las lágrimas cuando lloraba, que le había enseñado a andar en bicicleta. Carmen, le dije una última vez, ¿en serio me vas a hacer esto? Papá, por favor,
No hagas una escena, como si yo fuera el problema, como si yo fuera el que estaba mal. Guardé mi regalito en el bolsillo. Ese regalo que había hecho con tanto amor, tallando cada detalle, lijando cada esquina, grabando sus iniciales con mis propias manos. Está bien, mija, le dije con voz tranquila, ya entendí. Pero no me moví. Me quedé ahí parado, mirándola fijamente. Y por primera vez en mi vida, vi a mi hija como lo que realmente era en ese momento. Una extraña, una mujer que se avergonzaba de donde venía, de quien la había criado, de la sangre que corría por sus venas. Carmen se puso nerviosa con mi mirada. Papá, ya vete, por favor. Ya me voy, le dije. Pero quiero que sepas una cosa, Carmen. ¿Qué? Un día vas a necesitarme, y ese día vas a recordar este momento. Ay, papá, no digas tonterías. No son tonterías, mija. Es la vida. Y la vida tiene formas muy curiosas de poner a cada quien en su lugar. Me di la vuelta y empecé a caminar. Pero antes de alejarme, escuché que Roberto le decía a Carmen, «Ese viejo loco es en serio tu papá». Y escuché la respuesta de mi hija, «Ya no». Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió, pero no se rompió hacia abajo, hacia la tristeza. Se rompió hacia arriba, hacia algo que no había sentido en años, hacia la rabia. Una rabia fría, calculada, que empezó a crecer en mi pecho como fuego lento. Porque una cosa te voy a decir, muchacho. Un hombre puede aguantar muchas humillaciones en esta vida, pero hay una línea que no se debe cruzar. Y mi propia hija acababa de cruzarla. Caminé despacio por esa calle, elegante, con mi regalito todavía en el bolsillo. Cada paso que daba se sentía pesado, como si llevara piedras en los zapatos. Pero no era tristeza lo que sentía. Era algo diferente, algo que hacía años no sentía. Coraje, coraje puro. Llegué a la esquina y me senté en una banquita que había ahí, de esas que pone el gobierno para que la gente descanse. Desde ahí podía ver el salón Los Arcos, podía escuchar la música, las risas, la fiesta de mi hija siguiendo como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí sentado, pensando, recordando cosas que hacía tiempo no recordaba. ¿Sabes cómo conocí a mi Carmen? Nació un día de lluvia, hace 30 años. Yo tenía 38 años, y mi Lupita, que en paz descanse, llevaba 9 horas de dolores en el hospital. El doctor salió y me dijo, «Felicidades, es niña». Cuando la vi por primera vez, tan chiquita, tan perfecta, con sus manitas que parecían de muñeca, juré que iba a hacer todo para que ella nunca le faltara nada. Todo. Y cumplí. Dios sabe que cumplí. Trabajaba de sol a sol en mi taller. Hacía mesas, sillas, roperos, lo que fuera. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda se jorobó. Pero nunca me quejé. Porque cada peso que ganaba era para ella, para que mi Carmen tuviera lo que yo nunca tuve. Cuando tenía 5 años me pidió una bicicleta rosita que vio en una tienda. Era cara, muy cara para mi bolsillo. Pero vendí un ropero de caoba que había hecho, de los buenos, de los que me tardaba semanas en terminar. Con ese dinero le compré su bicicleta. «Gracias, papi», me gritó cuando la vio. Se me colgó del cuello y me dio un beso en la mejilla. «Eres el mejor papá del mundo. El mejor papá del mundo». Esas palabras se me quedaron grabadas en el corazón. Cuando cumplió 15 años quería una fiesta grande, como las de las muchachas ricas. Yo no tenía dinero para eso, pero conseguí trabajo extra. Reparé muebles los fines de semana, hice trabajitos por las noches. Durante 6 meses no descansé ni un día. Le hice la fiesta que quería. Rentamos un saloncito, contraté mariachi, mandé a hacer un vestido bonito. Esa noche, cuando bailamos el vals juntos, ella me susurró al oído, «Gracias por todo, papi. Te amo mucho. Te amo mucho». 4 palabras que valían más que todo el oro del mundo. Pero sentado en esa banquita, viendo las luces del salón donde mi propia hija me había corrido, esas mismas palabras me sonaban a mentira. ¿Cómo puedes amar a alguien y luego avergonzarte de él? ¿Cómo puedes decir te amo y luego decir, ya no eres parte de mi mundo?
Me levanté de la banca y empecé a caminar hacia mi casa. Pero a los pocos pasos me detuve. Algo no me dejaba irme. Algo me jalaba de regreso hacia ese salón. Regresé y me quedé parado en la esquina, medio escondido detrás de un árbol. No sé por qué, pero necesitaba ver. Necesitaba entender cómo mi propia hija podía estar celebrando mientras su papá estaba ahí afuera, herido, humillado. La gente entraba y salía del salón, todos elegantes, todos con carros caros, todos riéndose y platicando como si fuera la fiesta del siglo. Vi llegar a más invitados, parejas bien vestidas, señoras con bolsas que se veían caras, hombres con relojes que brillaban. Y ahí estaba yo, el papá de la festejada, escondido detrás de un árbol como un ladrón. Entonces pasó algo que me hizo enojar más. Vi salir a Roberto, el esposo de Carmen, con otros 3 hombres. Todos traían puros en la mano y se reían fuerte. ¿Viste al viejo ese? Escuché que decía uno de ellos. ¿El que dijo que era el papá de Carmen? Contestó otro riéndose. Sí, ese. Qué pena con Carmen. Tener un papá así. Roberto se rió. Por eso Carmen nunca habla de él. Se avergüenza. Se avergüenza. Ahí estaba la verdad, saliendo de la boca del propio esposo de mi hija. ¿Y qué hace?, preguntó otro de los hombres. Carpintero o algo así, un don nadie. Un don nadie. El hombre que había trabajado 40 años para darle todo a su hija. Era un don nadie. Menos mal que Carmen salió adelante, dijo Roberto aspirando su puro. Estudió, se hizo profesionista, se casó bien, ya dejó atrás esa vida. Esa vida. La vida que yo le di. La vida que construí para ella con mis propias manos. Los 4 hombres se rieron otra vez y entraron de nuevo al salón. Yo me quedé ahí parado, con las manos temblándome de pura rabia. ¿Sabes qué es lo que más me dolió? No fueron las palabras de esos hombres. Fue darme cuenta de que Carmen les había contado de mí como si fuera algo de lo que tenía que escapar, algo que había superado. Como si yo fuera una enfermedad que por fin había curado. Me quedé ahí como 1 hora más, viendo ir y venir a la gente. Todos contentos, todos celebrando el cumpleaños de mi hija, la niña que yo había criado, que había educado, que había amado más que a mi propia vida. Entonces vi algo que terminó de romperme por dentro. Carmen salió del salón con una sonrisa enorme en la cara. Traía una copa de champán en la mano y estaba rodeada de varias señoras elegantes. Se veía feliz, muy feliz, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de humillar a su propio padre media hora antes. Una de las señoras le dijo algo y todas se rieron. Carmen se rió también, fuerte, sin ninguna preocupación en el mundo. Ahí fue cuando entendí la verdad. Mi hija no se sentía mal por lo que había hecho. No estaba triste, no estaba preocupada, no estaba arrepentida. Estaba feliz. Feliz de haberse librado de mí. Feliz de que sus amigos ricos no hubieran tenido que conocer a su papá carpintero. Feliz de poder seguir fingiendo que era algo que no era. Pero ahí cometió un error. Un error muy grande. Porque yo soy Esteban Morales, y los Morales no nos dejamos pisotear así nomás. Mi papá me enseñó que un hombre puede ser pobre, puede ser humilde, pero nunca puede permitir que lo humillen. Y menos su propia familia. Saqué mi teléfono viejo y marqué un número. El teléfono de mi compadre Jaime, el que tiene un taller mecánico cerca de ahí. ¿Jaime? Soy Esteban. Necesito que vengas por mí. Estoy en la colonia americana, cerca del Salón Los Arcos. Sí, ese que está en la avenida principal. Trae tu grúa, compadre. Y también trae a tus muchachos. ¿Por qué? Porque mi hija acaba de aprender que uno no puede escapar de donde viene. No, no estoy borracho. Estoy más cuerdo que nunca en mi vida. Colgué el teléfono y me quedé ahí parado, esperando. Viendo las luces bonitas del salón, escuchando la música alegre, observando a toda esa gente elegante que se creía mejor que yo. Pero tenían algo que no sabían. Tenían un problema grande. Porque resulta que el carpintero don nadie, el que había sido humillado y corrido como un perro, conocía muy bien esa colonia, conocía cada calle,
cada esquina, cada detalle. ¿Por qué? Porque yo había trabajado ahí. Había hecho los muebles de muchas de esas casas elegantes. Había reparado puertas, ventanas, escaleras. Había sido el carpintero de confianza de medio barrio. Y había algo más que sabía, algo que iba a ser muy útil esa noche. Sabía exactamente dónde estaba la válvula principal del gas de toda la colonia. La había reparado yo mismo hace 2 años cuando hubo una fuga. Y sabía también dónde estaba el transformador eléctrico principal. Mi compadre Jaime llegó 20 minutos después con su grúa y sus 2 muchachos. Me conocía desde hace 30 años, y sabía que cuando yo le pedía un favor, era en serio. ¿Qué necesitas, compadre?, me preguntó. Que me ayudes a enseñarle una lección a mi hija, le contesté. ¿Qué hizo? Me humilló delante de sus amigos ricos, me corrió de su cumpleaños como si fuera basura. Jaime frunció el ceño. Él también tenía hijos. Él también sabía lo que dolía que tu propia sangre te diera la espalda. ¿Qué quieres que hagamos? Le expliqué mi plan. Jaime se me quedó viendo un momento. Luego sonrió. ¿Sabes qué, compadre? Tu hija se lo merece. Tenía razón. Se lo merecía. Nos subimos a la grúa, Jaime, sus 2 muchachos y yo. Mientras manejábamos por las calles de la colonia, les expliqué exactamente lo que íbamos a hacer. ¿Estás seguro de esto, compadre?, me preguntó Jaime mientras doblábamos en una esquina. Más seguro que nunca, le contesté. Mi hija quiso jugar a que no me conocía. Pues ahora va a conocer de verdad quién soy. Mira, te voy a contar algo que no te esté dicho. Yo no siempre fui solo carpintero. Antes de casarme con mi Lupita, trabajé 5 años como electricista en la compañía de luz. Conocía cada cable, cada transformador, cada sistema eléctrico de media ciudad. Y esta colonia elegante donde vivía mi hija, yo mismo había ayudado a instalar la red eléctrica hace 15 años. Conocía cada poste, cada conexión, cada punto débil del sistema. Párate aquí, le dije a Jaime cuando llegamos a una calle oscura que estaba a 2 cuadras del salón. Nos bajamos de la grúa y caminamos hasta una caseta pequeña de cemento que estaba medio escondida entre unos árboles. Ahí estaba el transformador principal de toda la zona. Raúl, tráete las herramientas, le dijo Jaime a uno de sus muchachos. Abrí la caseta con una llave que todavía tenía desde mis tiempos de electricista. Nadie se había molestado en cambiar las cerraduras en todos estos años. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó el otro muchacho. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo, le contesté. Enseñarle a mi hija que uno no puede negar de dónde viene. Adentro de la caseta había 3 transformadores grandes y un panel de control principal. Sabía exactamente cuál controlaba la electricidad de la zona donde estaba el salón Los Arcos. ¿No se van a meter en problemas?, preguntó Raúl nervioso. Tranquilo, muchacho, le dije. No vamos a romper nada. Solo vamos a, hacer un mantenimiento no programado. Jaime se rió. Compadre, tienes 68 años y sigues siendo un cabrón. Tenía razón. Durante años había sido el hombre tranquilo, el que se aguantaba todo, el que siempre ponía la otra mejilla. Pero esa noche, algo había despertado en mí. Algo que había estado dormido demasiado tiempo. Desconecté el transformador principal. No lo dañé, solo lo apagué. Como cuando quitas el switch de la luz en tu casa. La diferencia es que este switch controlaba la luz de 6 manzanas completas. En segundos, toda la colonia se quedó a oscuras. Desde donde estábamos se alcanzaba a ver el salón Los Arcos. Las luces bonitas se apagaron de repente. La música se cortó. Y empezamos a escuchar gritos y voces confundidas. ¡Órale!, gritó Raúl. ¡Se quedaron sin luz! Es solo el principio, les dije. Cerramos la caseta y regresamos a la grúa. Desde ahí podíamos ver perfectamente lo que estaba pasando en el salón. La gente salía confundida, algunos con las luces de sus celulares, otros tratando de entender qué había pasado. Vi salir a Carmen con Roberto y varios invitados. Hasta de lejos se notaba que estaba preocupada, moviendo las manos, hablando rápido con su esposo. Bueno, compadre, me dijo Jaime. ¿Ahora qué sigue?
Ahora esperamos un ratito, que se acostumbren a la oscuridad. Nos quedamos ahí 20 minutos, viendo cómo los invitados elegantes trataban de resolver el problema. Algunos se subieron a sus carros y se fueron. Otros sacaron sus celulares y hablaban, probablemente a la compañía de luz. Roberto estaba muy enojado. Se veía que gritaba, que hacía gestos desesperados. La fiesta perfecta de mi hija se estaba convirtiendo en un desastre. ¿Ya viste que algunos se están yendo?, me dijo Raúl. Sí, pero todavía faltan muchos. Necesitamos algo más convincente. Entonces les expliqué la segunda parte del plan. A 2 cuadras del salón había una válvula de gas principal que controlaba el suministro de toda la zona. Yo la había reparado un par de veces cuando trabajaba medio tiempo como plomero, después de que cerré mi taller por unos meses hace algunos años. «Compadre, ¿no será muy peligroso?», me preguntó Jaime. «No vamos a hacer nada peligroso», le expliqué. «Solo vamos a cerrar el suministro de gas, como cuando cierras la llave del gas de tu casa. ¿Y eso qué vaya a hacer? El salón tiene aire acondicionado que funciona con gas. Sin gas, no hay aire acondicionado. Y con toda esa gente elegante adentro, sin luz y sin aire, las cosas se van a poner interesantes». Manejamos hasta donde estaba la válvula principal. Era una tapa de metal en el suelo, como las de las alcantarillas. La abrí con una llave inglesa que traía Jaime en su grúa. Cerré la válvula principal del gas. No la rompí, no hice nada permanente. Solo la cerré. Regresamos cerca del salón para ver qué pasaba. No tardó mucho. Como a los 10 minutos empezamos a ver que salía más gente. El calor se estaba volviendo insoportable adentro del salón. Sin aire acondicionado, con tanta gente junta, el lugar se estaba convirtiendo en un horno. Carmen salió otra vez, pero ahora se veía desesperada. Tenía el pelo pegado por el sudor, el maquillaje corrido. Ya no era la mujer elegante y arreglada que me había corrido hacía una hora. «¿Ya te parece suficiente?», me preguntó Jaime. «Todavía no», le contesté. «Falta lo mejor». Saqué mi teléfono y marqué el número del salón Los Arcos. Había visto el número en un letrero cuando llegué. «Bueno», contestó una voz desesperada. «¿Habla con el salón Los Arcos?» «Sí, ¿qué necesita?» «Pero le advierto que tenemos problemas con la luz y el aire acondicionado». «Exactamente por eso le hablo. Soy técnico electricista. Me reportaron que tienen problemas en su zona». «Sí, gracias a Dios. ¿Puede venir a arreglar todo?» «Por supuesto. Pero necesito hablar con la persona responsable del evento para explicarle cuál es el problema». «Un momento. Le paso a la señora Carmen. Es su fiesta». Esperé unos segundos. Mi corazón latía fuerte, pero no de nervios, de emoción. «Bueno». Escuché la voz de mi hija. Sonaba cansada, preocupada. «Buenas noches, señora Carmen. Soy técnico electricista. Vengo a arreglar su problema». «Gracias. ¿Cuánto se va a tardar?» «Es que tengo muchos invitados». «Bueno, el problema es un poco complicado. Parece que alguien manipuló el sistema eléctrico y de gas de toda la colonia». «¿Cómo que alguien lo manipuló?» «Sí, como que alguien que conoce muy bien los sistemas decidió, ¿cómo le explico? Enseñarle una lección a alguien». Se hizo un silencio largo del otro lado del teléfono. «¿Quién es usted?», me preguntó Carmen con voz temblorosa. «¿Quién crees que soy, mija?». Otro silencio, más largo. «¿Papá?». «El mismo don nadie que corriste hace una hora como si fuera basura». «Papá, no puede ser. Tú hiciste esto». «¿Sorprendida? Pues te tengo más sorpresas, Carmen». «Papá, por favor, arregla esto. Tengo invitados importantes. La fiesta está arruinada». «Ah, ¿ahora sí soy tu papá?». Hace una hora era solo un viejo que se había confundido de lugar. «¿Papá? Perdóname, no quise». «¿No quisiste qué?». «No quisiste avergonzarte de mí delante de tus amigos ricos. ¿No quisiste decir que ya no era parte de tu mundo?». Carmen empezó a llorar del otro lado del teléfono. «Por favor, papá, arregla la luz y el gas. Te lo suplico». «¿Me lo suplicas?». «La misma mujer que hace una hora me dijo que no había lugar para mí». «Sí, te lo suplico». ¿Y sabes qué te voy a contestar, Carmen?». «¿Qué?».
Lo mismo que tú me contestaste a mí. Hice una pausa larga, saboreando el momento. No hay lugar para ti en mi ayuda. Y colgué el teléfono. Jaime y sus muchachos se quedaron con la boca abierta. «Órale, compadre, eso sí que fue frío». «Y esto es solo el principio», les dije. «Ahora viene lo bueno». Después de colgar el teléfono, nos quedamos ahí viendo cómo la fiesta de mi hija se desmoronaba completamente. Más gente salía del salón, algunos hasta corriendo por el calor insoportable. Las señoras elegantes ya no se veían tan elegantes con el maquillaje corrido y los vestidos pegados de sudor. «¿Y ahora qué hacemos, compadre?», me preguntó Jaime. «¿Ya les diste su escarmiento?». «No, todavía no termino», le contesté. «Carmen necesita entender completamente lo que hizo, y Roberto y sus amigos ricos también necesitan aprender una lección». Desde donde estábamos podíamos ver perfectamente todo lo que pasaba. Carmen estaba llorando afuera del salón. Roberto la consolaba, pero se notaba que estaba muy enojado. Sus amigos elegantes se veían molestos. Algunos ya se habían ido a sus casas. Vi que Roberto sacó su celular y empezó a hablar, probablemente llamando a la compañía de luz, al gas, tratando de arreglar el desastre. Pero yo sabía algo que él no sabía. En sábado por la noche, las compañías de servicio solo atienden emergencias extremas. Y esto no era una emergencia, era solo una fiesta arruinada. «Mira nomás», me dijo Raúl. «Ya se están yendo hasta los músicos». Tenía razón. Vi que los del mariachi salieron cargando sus instrumentos, negando con la cabeza. Sin electricidad no podían tocar, y sin aire acondicionado no podían estar ahí adentro. Carmen me marcó otra vez al celular. Lo dejé timbrar 5 veces antes de contestar. «¿Qué quieres ahora?» «Papá, por favor, ya estuvo bueno, ya entendí, perdóname». «¿Ya entendiste qué, Carmen?» Que me porté mal contigo, que no debí correrte». «¿Nada más te portaste mal? ¿Eso es todo lo que entendiste?» Se quedó callada unos segundos. «¿Qué más quieres que entienda?» «Quiero que entiendas que durante 30 años yo trabajé como burro para que tú tuvieras todo lo que necesitabas. Vendí mis herramientas, empeñé las cosas de mi papá, trabajé doble turno para pagarte la escuela, la universidad, hasta tu boda». «Sí, papá, ya sé». «No, no sabes. Porque si supieras, nunca me habrías dicho que ya no soy parte de tu mundo. Nunca te habrías avergonzado de mí delante de tus amigos». Carmen lloraba más fuerte. «Papá, perdóname, por favor. Arregla la luz y el gas. Te prometo que nunca más». «¿Me prometes qué? ¿Que nunca más te vas a avergonzar de tu papá carpintero? ¿Que nunca más vas a negar que soy tu sangre?» «Sí, te lo prometo». «¿Y sabes qué, Carmen? No te creo». «¿Por qué no me crees?» «Porque hace 1 hora me prometiste que había lugar para mí en tu cumpleaños. Y me mentiste». Colgué otra vez. Jaime se reía. «Compadre, tienes a tu hija en las cuerdas». «¿Esto no es por venganza nomás?», le expliqué. «Es para que aprenda, para que entienda que las acciones tienen consecuencias». Roberto se acercó a Carmen y vi que le gritaba. Desde lejos no podía escuchar qué le decía, pero se notaba que estaba muy molesto. Señalaba hacia el salón vacío, hacia los carros que se iban, hacia el desastre que era su fiesta perfecta. «¿Crees que le esté echando la culpa a ella?», me preguntó Raúl. «Seguramente. Los hombres como Roberto siempre buscan a quién culpar cuando las cosas salen mal». Y tenía razón. Vi que Roberto se alejó de Carmen y se fue con sus amigos. La dejó ahí, parada, sola, llorando afuera del salón oscuro. Los mismos amigos que hace 1 hora se reían de mí, ahora se reían de ella. Eso me dolió un poquito. Por más enojado que estuviera con mi hija, verla ahí sola me removió algo adentro, pero no lo suficiente para perdonarla todavía. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que no conocía. «Bueno, ¿habla con el señor Esteban Morales?». Era una voz de hombre, seria. «Sí, ¿quién habla?». «Soy Roberto Salinas, el esposo de su hija Carmen». «Interesante. El yerno que hace 1 hora me había tratado como basura, ahora me hablaba por teléfono. ¿Qué se le ofrece, Roberto?». «Señor Morales, necesito hablar con usted. Sé que usted es el que hizo esto de la luz y el gas». «¿Yo? ¿Por qué piensa eso?».
Carmen me contó que usted le habló. Y también me contó lo que pasó cuando llegó usted a la fiesta. Ah, ¿le contó? Le contó que me corrió como si fuera un perro. Le contó que se avergüenza de tener un papá carpintero. Roberto se tardó en contestar. Señor Morales, entiendo que esté molesto. ¿Molesto? Muchacho, yo no estoy molesto. Estoy decepcionado. Hay diferencia. Bueno, decepcionado, pero ¿no cree que ya fue suficiente? La fiesta está arruinada. Los invitados se fueron. Carmen está llorando. Y eso me debe importar. ¿Por qué? Porque es su hija. Ah, ahora sí es mi hija. Hace una hora, según usted, era solo ese viejo loco. ¿Se acuerda? Otro silencio largo. Señor Morales, le propongo algo. Arregle usted esto, y yo le pago lo que me pida. Ahí estaba. El hombre rico creyendo que todo se arregla con dinero. ¿Me va a pagar? ¿Con cuánto? Lo que usted quiera. 5,000 pesos, 10,000, lo que sea. ¿Sabe qué, Roberto? Su dinero no me interesa. Entonces, ¿qué quiere? Quiero respeto. Quiero que mi hija aprenda que uno no puede negar de dónde viene. Quiero que usted y sus amigos ricos entiendan que el carpintero don nadie que se rieron de él hace una hora tiene más poder del que se imaginaban. Señor Morales, por favor. ¿Sabe qué es lo más chistoso de todo esto, Roberto? ¿Qué? Que ustedes me corrieron porque se avergonzaban de mí. Porque pensaron que yo no encajaba en su mundo elegante. Pero resulta que su mundo elegante no puede funcionar sin la gente como yo. Roberto no contestó nada. Sin electricistas como yo, ustedes se quedan sin luz. Sin plomeros como yo, se quedan sin gas. Sin carpinteros como yo, no tienen muebles en sus casas fancy. Toda su vida elegante depende de gente como yo, a la que ustedes ven como menos. Señor Morales, tiene razón, discúlpeme. No me pida disculpas a mí, pídaselas a Carmen. Ella fue la que empezó todo esto. Entonces, ¿sí va a arreglar la luz y el gas? No. ¿Por qué no? Porque todavía no he terminado de enseñarles la lección. Y colgué otra vez. Compadre, me dijo Jaime, ya llevas 2 horas con esto. ¿No crees que ya estuvo bueno? No, le contesté mirando hacia el salón donde mi hija seguía parada sola, llorando. Carmen necesita entender completamente lo que hizo. Y cuando lo entienda de verdad, ahí sí vamos a platicar. ¿Y cómo vas a saber cuando lo entienda? Lo voy a saber, le dije. Un papá siempre sabe. Pero la verdad es que yo tampoco sabía cuándo iba a ser suficiente. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo me sentía respetado. Y esa sensación me gustaba. Pasó otra media hora, y la situación se estaba poniendo más interesante. Ya casi no quedaba nadie en el salón. Los pocos invitados que seguían ahí estaban afuera, abanicándose con lo que podían. Algunos hasta se habían quitado los sacos y las corbatas. Las señoras elegantes se veían desarregladas, sudorosas, nada que ver con la imagen perfecta que tenían cuando llegaron. Carmen seguía parada afuera, pero ahora estaba sola. Roberto se había ido con sus amigos, probablemente a algún lugar con aire acondicionado donde pudieran seguir su noche sin problemas. Eso me confirmó algo que ya sabía. Los hombres como Roberto solo están contigo cuando todo va bien. En cuanto las cosas se ponen difíciles, desaparecen. Mi celular sonó otra vez. Era Carmen. ¿Papá? ¿Qué quieres? ¿Puedes venir? Necesito hablar contigo. Ahora sí necesitas hablar conmigo. Hace 2 horas no querías ni verme. Por favor, papá. Estoy sola. Esas 2 palabras. Estoy sola. Me pegaron duro. Porque yo sabía lo que se sentía estar solo. Llevaba 5 años solo desde que murió mi Lupita. 5 años comiendo solo, durmiendo solo, viendo televisión solo. Y lo peor de todo, 5 años celebrando mis cumpleaños solo. Porque mis hijos siempre tenían cosas más importantes que hacer. ¿Dónde está tu esposo?, le pregunté. Se fue. Se enojó mucho conmigo. Dice que por mi culpa se arruinó la fiesta. ¿Y dónde están tus amigos elegantes? Los que eran tan importantes que no podían conocer a tu papá. También se fueron. Todos se fueron. Eso me dio una satisfacción extraña. La misma gente por la que Carmen me había rechazado,
La misma gente que se había reído de mí, ahora la había abandonado a ella en su momento más difícil. ¿Y ahora qué quieres de mí, Carmen? Que vengas conmigo. Que hablemos. ¿Para qué? ¿Para que me vuelvas a decir que no soy parte de tu mundo? No, papá. Para que me perdones. Perdón. Esa palabra que ella esperaba que saliera fácil de mi boca, como siempre había pasado antes. Cada vez que Carmen hacía algo mal cuando era chiquita, llegaba conmigo con sus ojitos llorosos y me decía, «Perdóname, papi». Y yo siempre le decía que sí, siempre. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era una travesura de niña. Esta vez me había lastimado en lo más profundo de mi corazón. ¿Sabes qué, Carmen? Voy para allá, pero no a perdonarte. Voy a que me expliques exactamente por qué hiciste lo que hiciste. Colgué y le dije a Jaime que me llevara hasta donde estaba mi hija. ¿Vas a arreglar ya la luz y el gas?, me preguntó. Todavía no. Primero quiero escuchar lo que tiene que decirme. Nos acercamos al salón. Carmen estaba sentada en la banqueta con la cabeza entre las manos. Cuando me vio llegar se paró rápidamente y caminó hacia mí. «Papá, no me digas papá todavía», le dije cortante. Hace unas horas yo era solo un viejo que se había confundido de lugar. Carmen empezó a llorar otra vez, pero esta vez no me conmovió. Había llorado muchas veces antes para salirse con la suya. «Siéntate ahí», le dije señalando la banqueta, «y explícame. Explícame cómo mi propia hija, la niña que yo crié, que alimenté, que eduqué, pudo avergonzarse tanto de mí». Carmen se sentó y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «No fue que me avergonzara de ti, papá». «No me mientas», le grité, y ella se sobresaltó. «No me vuelvas a mentir. Yo escuché lo que le dijiste a Roberto. Escuché lo que les dijiste a tus amigos. Te avergüenzas de tener un papá carpintero. Te avergüenzas de venir de una familia pobre». «¿Sí?», admitió finalmente, llorando más fuerte. «Sí me avergüenzo. ¿Estás contento?». «Sí, me avergüenzo». Por fin la verdad. «¿Y por qué te avergüenzas, Carmen? ¿Qué tiene de malo ser carpintero?». «No tiene nada de malo. Pero la gente de Roberto, sus amigos, sus socios, ellos no entienden. Ellos creen que uno vale por lo que tiene, por el dinero que gana. ¿Y tú qué crees?». Carmen se quedó callada un momento. Yo quería encajar. Quería que me aceptaran. ¿Y para encajar tenías que negarme? No lo planeé, papá. Cuando Roberto me presentó con su familia, con sus amigos, nunca les hablé de ti. Y luego ya era muy tarde para decirles la verdad. ¿La verdad de qué? ¿La verdad de que tu papá es un hombre trabajador que se partió el lomo por ti? ¿La verdad de que? De que no vengo de dinero. De que crecí en una casa humilde. De que mi papá trabaja con las manos. Ahí estaba. La raíz de todo. Carmen no se avergonzaba de mí como persona. Se avergonzaba de lo que yo representaba. Su pasado pobre. Su origen humilde. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Carmen? ¿Qué? Que tú conseguiste todo lo que tienes gracias a ese pasado pobre que tanto te avergüenza. Estudiaste con el dinero que yo gané trabajando con estas manos que tanto te dan pena. Tienes título universitario porque yo vendí muebles día y noche para pagarte la escuela. Carmen lloraba en silencio. Y ahora que ya tienes tu vida elegante, que ya te casaste con un hombre rico, ¿pensaste que ya no me necesitabas? ¿Que podías borrarme de tu historia? No quería borrarte, papá. Solo quería, no sé, ser alguien diferente. ¿Ser alguien diferente? Carmen, tú no puedes ser alguien diferente. Tú eres la hija de Esteban Morales, carpintero. Esa es tu sangre, esa es tu historia. Y por más dinero que tengas, por más elegante que te vistas, siempre vas a ser la hija del carpintero. Lo sé, papá. Y me arrepiento de lo que hice. ¿Te arrepientes? ¿Nada más? ¿Qué más quieres que haga? Me paré y me puse frente a ella. Quiero que entiendas algo, Carmen. Hoy no solo me humillaste a mí. Humillaste a tu mamá, que está en el cielo viendo cómo su hija negó a su papá. Humillaste a tu abuelo, que me enseñó este oficio con orgullo. Humillaste a todos los carpinteros, los electricistas, los plomeros,
toda la gente trabajadora que construye las casas elegantes donde viven tus amigos ricos. Carmen tenía la cabeza agachada. Pero sobre todo, continué, te humillaste a ti misma, porque negaste de dónde vienes, y una persona que niega sus raíces no tiene futuro. Tienes razón, papá. Tienes toda la razón. ¿Y sabes qué más? ¿Qué? Que tus amigos elegantes te abandonaron en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Tu esposo te abandonó. Toda esa gente que era tan importante para ti que por ellos me corriste. ¿Dónde están ahora? Carmen miró alrededor. El salón estaba vacío, la calle estaba desierta. Solo estábamos ella, yo y Jaime con sus muchachos a unos metros de distancia. Se fueron, susurró. Se fueron. Pero yo estoy aquí. El papá carpintero que tanto te avergüenza está aquí contigo. Carmen se paró de la banqueta y me abrazó. Pero yo no le devolví el abrazo. Papá, perdóname. Por favor, perdóname. Todavía no, Carmen, todavía no. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que entiendas realmente lo que hiciste, y necesito que me demuestres que entendiste. ¿Cómo? Por primera vez en toda la noche, sonreí. Ya se me va a ocurrir algo. Me alejé de Carmen y caminé hacia donde estaba Jaime. Necesitaba pensar bien lo que iba a hacer. Esta no era solo una lección para mi hija, era una lección para todos los que se creen superiores a la gente trabajadora. ¿Ya vas a arreglar la luz?, me preguntó Jaime. Sí, pero antes vamos a hacer una cosa más, le dije. Vamos a enseñarle a Carmen y a toda esta colonia elegante quién realmente mantiene funcionando su mundo. Le expliqué mi plan a Jaime y a sus muchachos. Al principio se me quedaron viendo como si estuviera loco, pero cuando les expliqué bien, entendieron lo que quería hacer. ¿Estás seguro, compadre?, me preguntó Jaime. Eso sí va a llamar mucho la atención. Exactamente. Esa es la idea. Regresé con Carmen. Ella seguía parada junto a la banqueta, esperándome con cara de desesperación. Carmen, te voy a dar una oportunidad de demostrarme que realmente entendiste lo que hiciste. Lo que tú digas, papá. Lo que sea. Vas a ayudarme a arreglar la luz y el gas de toda la colonia. ¿Yo? Pero papá, yo no sé nada de eso. Vas a aprender. Vas a ensuciarte las manos. Te vas a sudar. Te vas a cansar. Y vas a entender lo que significa el trabajo que tanto te avergüenza. Carmen miró su vestido caro, sus zapatos elegantes, su peinado perfecto. Todo lo que había sido tan importante para ella hace unas horas. Está bien, me dijo finalmente. ¿Lo haré? Y hay una condición más. ¿Cuál? Vas a hacerlo delante de todos tus vecinos de la colonia, para que vean que la señora elegante sabe trabajar con las manos cuando es necesario. Carmen tragó saliva. ¿Delante de todos? Sí. Y les vas a explicar por qué se fue la luz. Les vas a decir que fue porque su vecina se avergonzó de su papá carpintero, y que ahora ese carpintero les va a arreglar el problema que ella causó. Papá, eso es muy humillante. ¿Humillante? ¿Más humillante que lo que me hiciste a mí hace 3 horas? Carmen se quedó callada unos segundos. No, tienes razón. ¿Entonces lo vas a hacer? ¿Sí? Bueno, empecemos. Le dije a Jaime que fuera a avisar por toda la colonia que iban a arreglar la luz, que salieran de sus casas a ver. En media hora ya había como 50 personas en la calle, todas preguntando qué había pasado. Caminé hasta donde estaban todos reunidos, con Carmen a mi lado. Ella se veía nerviosa, incómoda, pero no se rajó. Buenas noches, les dije a todos. Me llamo Esteban Morales, soy electricista y carpintero. Vengo a arreglar el problema de la luz y el gas. ¿Qué fue lo que pasó?, gritó una señora. Se los van a explicar mi hija Carmen, dije señalándola. Carmen me miró con cara de súplica, pero yo negué con la cabeza. Tenía que hacerlo. Yo vivo aquí en la colonia. Empezó Carmen con voz temblorosa. Esta noche era mi cumpleaños y cuando llegó mi papá a la fiesta yo lo corrí. Me avergoncé de él porque él es carpintero y yo no quería que mis amigos lo conocieran. La gente murmuró. Algunos con desaprobación, otros con sorpresa.
Y mi papá se enojó, continuó Carmen, y decidió enseñarme una lección. Él fue quien quitó la luz y el gas de toda la colonia. ¿Qué? Gritaron varios al mismo tiempo. Pero ahora él va a arreglar todo, siguió Carmen rápidamente. Y yo lo voy a ayudar, para demostrarle que entendí que me porté mal. Un hombre se acercó molesto. Señora, ¿usted está diciendo que por sus problemas familiares nosotros nos quedamos sin luz 3 horas? Sí, señor. Y les pido perdón. Eso es un abuso, gritó otro. Tienen razón, les dije yo. Tienen todo el derecho de estar molestos, pero también tienen derecho a saber algo más. Caminé hacia el centro del grupo. ¿Cuántos de ustedes conocían al papá de la señora Carmen? Nadie levantó la mano. ¿Cuántos sabían que el señor que arregló las tuberías de gas de esta colonia hace 2 años era el papá de su vecina? Tampoco nadie. ¿Cuántos sabían que el carpintero que hizo los muebles de muchas de sus casas era el papá de Carmen? Silencio total. ¿Ya ven? Ustedes han vivido años beneficiándose del trabajo del papá de Carmen, pero nunca lo reconocieron. Para ustedes, los trabajadores somos invisibles. Solo nos ven cuando algo se descompone. La gente se quedó callada, procesando lo que les estaba diciendo. Carmen se avergonzó de mí porque aprendió de ustedes que la gente como yo, no importa, que solo servimos para arreglar lo que se rompe, pero no merecemos respeto. Una señora mayor habló. Señor, tiene razón. Nunca nos hemos fijado en quién hace los trabajos en nuestras casas. Exactamente. Y por eso Carmen pensó que podía negarme, que podía fingir que yo no existía. Me volteé hacia mi hija. Carmen, ¿qué aprendiste hoy? Aprendí que uno no puede negar de dónde viene y que el trabajo honesto nunca debe dar pena. ¿Y qué más? Que la gente que me abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles no vale la pena, pero tú, que trabajaste toda tu vida por mí, sí vales la pena. Algunos de los vecinos empezaron a aplaudir. Carmen tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de verdadero arrepentimiento. Bueno, les dije a todos, ahora vamos a arreglar la luz y el gas, y Carmen va a ayudarme, para que aprenda a valorar el trabajo de sus manos. Caminamos hasta la caseta del transformador eléctrico. Carmen venía conmigo, ya sin importarle que se fueran a ensuciar su vestido caro. Abre la caseta, le dije. ¿Cómo? Con las manos. Busca la llave que está escondida detrás de ese tubo. Carmen metió la mano y se ensució los dedos de grasa. Sacó la llave y abrió la caseta. Ahora vas a prender el transformador, ese switch de ahí. ¿Este? Ese. Pero antes vas a explicarles a todos cómo funciona. Carmen me miró confundida. Papá, yo no sé cómo funciona. Entonces pregúntame y aprende. Pasamos la siguiente hora arreglando la luz y el gas, con Carmen ayudándome en todo. Se ensució las manos, se sudó, se cansó, pero no se quejó ni una sola vez. Los vecinos nos miraban trabajar. Algunos hasta ayudaron cargando herramientas. Cuando terminamos y se prendieron las luces de toda la colonia, la gente aplaudió. Pero yo no había terminado todavía. Carmen, le dije, hay una cosa más que tienes que hacer. ¿Qué? Tienes que pedirle perdón a alguien más. ¿A quién? A tu mamá. Carmen me miró sin entender. Vamos al panteón, ahorita. ¿Al panteón? Pero papá, son las 11 de la noche. Tu mamá no duerme, Carmen, y necesita saber que su hija entendió la lección. Jaime nos llevó al panteón donde estaba enterrada mi Lupita. Carmen y yo caminamos hasta la tumba, ella todavía con su vestido sucio y sus manos manchadas de grasa. Háblale a tu mamá, le dije. Carmen se arrodilló frente a la tumba y empezó a llorar. Mamá, perdóname. Me porté muy mal con papá. Me avergoncé de él, de ti, de nuestra familia. Pero ya entendí. Ya entendí que papá es el mejor hombre del mundo. Y que gracias a ustedes, soy quien soy. Me arrodillé junto a ella. Lupita, le dije a la tumba. Nuestra hija ya entendió. Ya aprendió la lección. Carmen me abrazó. Y esta vez sí le devolví el abrazo. ¿Ya me perdonas, papá? Te perdono, mija.
Pero no olvides nunca lo que pasó hoy. Nunca lo voy a olvidar. Te lo prometo. Y esa promesa sí le creí. Me alejé de Carmen y caminé hacia donde estaba Jaime. Necesitaba pensar bien lo que iba a hacer. Esta no era solo una lección para mi hija, era una lección para todos los que se creen superiores a la gente trabajadora. ¿Ya vas a arreglar la luz?, me preguntó Jaime. Sí, pero antes vamos a hacer una cosa más, le dije. Vamos a enseñarle a Carmen y a toda esta colonia elegante quién realmente mantiene funcionando su mundo. Le expliqué mi plan a Jaime y a sus muchachos. Al principio se me quedaron viendo como si estuviera loco, pero cuando les expliqué bien, entendieron lo que quería hacer. ¿Estás seguro, compadre?, me preguntó Jaime. Eso sí va a llamar mucho la atención. Exactamente, esa es la idea. Regresé con Carmen. Ella seguía parada junto a la banqueta, esperándome con cara de desesperación. Carmen, te voy a dar una oportunidad de demostrarme que realmente entendiste lo que hiciste. Lo que tú digas, papá. Lo que sea. Vas a ayudarme a arreglar la luz y el gas de toda la colonia. ¿Yo? Pero papá, yo no sé nada de eso. Vas a aprender. Vas a ensuciarte las manos. Te vas a sudar, te vas a cansar, y vas a entender lo que significa el trabajo que tanto te avergüenza. Carmen miró su vestido caro, sus zapatos elegantes, su peinado perfecto. Todo lo que había sido tan importante para ella hace unas horas. Está bien, me dijo finalmente. Lo haré. Y hay una condición más. ¿Cuál? Vas a hacerlo delante de todos tus vecinos de la colonia, para que vean que la señora elegante sabe trabajar con las manos cuando es necesario. Carmen tragó saliva. ¿Delante de todos? Sí. Y les vas a explicar por qué se fue la luz. Les vas a decir que fue porque su vecina se avergonzó de su papá carpintero, y que ahora ese carpintero les van a arreglar el problema que ella causó. Papá, eso es muy humillante. ¿Humillante? ¿Más humillante que lo que me hiciste a mí hace 3 horas? Carmen se quedó callada unos segundos. No, tienes razón. ¿Entonces lo vas a hacer? ¿Sí? Bueno, empecemos. Le dije a Jaime que fuera a avisar por toda la colonia que iban a arreglar la luz, que salieran de sus casas a ver. En media hora ya había como 50 personas en la calle, todas preguntando qué había pasado. Caminé hasta donde estaban todos reunidos, con Carmen a mi lado. Ella se veía nerviosa, incómoda, pero no se rajó. Buenas noches, les dije a todos. Me llamo Esteban Morales, soy electricista y carpintero. Vengo a arreglar el problema de la luz y el gas. ¿Qué fue lo que pasó?, gritó una señora. Se los van a explicar mi hija Carmen, dije señalándola. Carmen me miró con cara de súplica, pero yo negué con la cabeza. Tenía que hacerlo. Yo vivo aquí en la colonia, empezó Carmen con voz temblorosa. Esta noche era mi cumpleaños, sí. Y cuando llegó mi papá a la fiesta, yo lo corrí. Me avergoncé de él porque él es carpintero y yo no quería que mis amigos lo conocieran. La gente murmuró. Algunos con desaprobación, otros con sorpresa. Y mi papá se enojó, continuó Carmen, y decidió enseñarme una lección. Él fue quien quitó la luz y el gas de toda la colonia. ¿Qué?, gritaron varios al mismo tiempo. Pero ahora él va a arreglar todo. Siguió Carmen rápidamente. Y yo lo voy a ayudar, para demostrarle que entendí que me porté mal. Un hombre se acercó molesto. Señora, ¿usted está diciendo que por sus problemas familiares nosotros nos quedamos sin luz 3 horas? Sí, señor. Y les pido perdón. Eso es un abuso, gritó otro. Tienen razón, les dije yo. Tienen todo el derecho de estar molestos, pero también tienen derecho a saber algo más. Caminé hacia el centro del grupo. ¿Cuántos de ustedes conocían al papá de la señora Carmen? Nadie levantó la mano. ¿Cuántos sabían que el señor que arregló las tuberías de gas de esta colonia hace 2 años era el papá de su vecina? Tampoco nadie. ¿Cuántos sabían que el carpintero que hizo los muebles de muchas de sus casas era el papá de Carmen? Silencio total. ¿Ya ven? Ustedes han vivido años beneficiándose del trabajo del papá de Carmen, pero nunca lo reconocieron. Para ustedes,
Los trabajadores somos invisibles. Solo nos ven cuando algo se descompone. La gente se quedó callada, procesando lo que les estaba diciendo. Carmen se avergonzó de mí porque aprendió de ustedes que la gente como yo no importa, que solo servimos para arreglar lo que se rompe, pero no merecemos respeto. Una señora mayor habló. Señor, tiene razón. Nunca nos hemos fijado en quién hace los trabajos en nuestras casas. Exactamente. Y por eso Carmen pensó que podía negarme, que podía fingir que yo no existía. Me volteé hacia mi hija. Carmen, ¿qué aprendiste hoy? Aprendí que uno no puede negar de dónde viene y que el trabajo honesto nunca debe dar pena. ¿Y qué más? Que la gente que me abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles no vale la pena, pero tú, que trabajaste toda tu vida por mí, sí vales la pena. Algunos de los vecinos empezaron a aplaudir. Carmen tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de verdadero arrepentimiento. Bueno, les dije a todos, ahora vamos a arreglar la luz y el gas, y Carmen va a ayudarme, para que aprenda a valorar el trabajo de sus manos. Caminamos hasta la caseta del transformador eléctrico. Carmen venía conmigo, ya sin importarle que se fueran a ensuciar su vestido caro. Abre la caseta, le dije. ¿Cómo? Con las manos. Busca la llave que está escondida detrás de ese tubo. Carmen metió la mano y se ensució los dedos de grasa. Sacó la llave y abrió la caseta. Ahora vas a prender el transformador, ese switch de ahí. ¿Este? Ese. Pero antes vas a explicarles a todos cómo funciona. Carmen me miró confundida. Papá, yo no sé cómo funciona. Entonces pregúntame y aprende. Pasamos la siguiente hora arreglando la luz y el gas, con Carmen ayudándome en todo. Se ensució las manos, se sudó, se cansó, pero no se quejó ni una sola vez. Los vecinos nos miraban trabajar. Algunos hasta ayudaron cargando herramientas. Cuando terminamos y se prendieron las luces de toda la colonia, la gente aplaudió. Pero yo no había terminado todavía. Carmen, le dije, hay una cosa más que tienes que hacer. ¿Qué? Tienes que pedirle perdón a alguien más. ¿A quién? A tu mamá. Carmen me miró sin entender. Vamos al panteón, ahorita. ¿Al panteón? Pero papá, son las 11 de la noche. Tu mamá no duerme, Carmen. Y necesita saber que su hija entendió la lección. Jaime nos llevó al panteón donde estaba enterrada mi Lupita. Carmen y yo caminamos hasta la tumba, ella todavía con su vestido sucio y sus manos manchadas de grasa. Háblale a tu mamá, le dije. Carmen se arrodilló frente a la tumba y empezó a llorar. Mamá, perdóname. Me porté muy mal con papá. Me avergoncé de él, de ti, de nuestra familia, pero ya entendí. Ya entendí que papá es el mejor hombre del mundo y que gracias a ustedes soy quien soy. Me arrodillé junto a ella. Lupita, le dije a la tumba, nuestra hija ya entendió, ya aprendió la lección. Carmen me abrazó, y esta vez sí le devolví el abrazo. ¿Ya me perdonas, papá? Te perdono, mija, pero no olvides nunca lo que pasó hoy. Nunca lo voy a olvidar. Te lo prometo. Y esa promesa sí le creí. Regresamos del panteón como a las 12 de la noche. Carmen venía callada en la grúa de Jaime, pero se notaba que algo había cambiado en ella. Ya no era la mujer arrogante que me había corrido de su fiesta. Ahora tenía las manos sucias, el vestido manchado, el pelo desarreglado, pero por primera vez en años, se veía real. ¿A dónde quieres que te lleve?, le pregunté cuando llegamos a la colonia. A mi casa, supongo, me contestó sin muchas ganas. ¿Supones? ¿No estás segura? Carmen suspiró. No sé si Roberto quiera verme. Se fue muy enojado de la fiesta. ¿Y eso te preocupa? Se quedó pensando unos segundos. La verdad, papá, creo que no tanto como debería. Esa respuesta me sorprendió, pero no dije nada. Jaime nos dejó en la puerta de la casa de Carmen. Era una casa grande, bonita, en una de las mejores calles de la colonia. Todo lo que yo había soñado para mi hija cuando era chiquita. ¿Quieres que te acompañe?, le pregunté. No, papá. Esto lo tengo que enfrentar sola.
Carmen se bajó de la grúa y caminó hacia su puerta. Pero antes de entrar, regresó corriendo hacia mí. «¿Papá? ¿Puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué no me pegaste? ¿Por qué no me gritaste?» Cualquier otro papá hubiera explotado de la ira. La pregunta me hizo pensar. Porque pegarte o gritarte no te hubiera enseñado nada, mija. Solo te hubiera dado la razón para alejarte más de mí. ¿Entonces planeaste todo esto desde el principio? No lo planeé. Pero cuando vi que la situación se presentaba, decidí aprovecharla para enseñarte algo que debías aprender hace mucho tiempo. Carmen me abrazó fuerte. Te amo, papá. Y estoy orgullosa de ser tu hija. Y yo estoy orgulloso de ti, mija. Ahora ve a enfrentar a tu esposo. Carmen entró a su casa y yo le dije a Jaime que me llevara a la mía. Durante el camino, mi compadre me hizo una pregunta que me hizo reflexionar. Oye, Esteban, ¿qué crees que vaya a pasar con Carmen y Roberto? No lo sé, compadre, pero creo que Carmen va a tener que tomar decisiones difíciles. ¿Por qué? Porque cuando una persona aprende a valorarse a sí misma, ya no aguanta que otros la desvaloricen. Tenía razón. Al día siguiente, Carmen me habló temprano en la mañana. «Papá, ¿puedes venir a desayunar conmigo? ¿En tu casa? ¿Y Roberto?» «Roberto se fue anoche a casa de sus papás. Creo que necesitamos hablar tú y yo». Llegué a su casa a las 9 de la mañana. Carmen había preparado desayuno, huevos rancheros con frijoles, como los que le hacía su mamá cuando era chiquita. «¿Cómo dormiste?», le pregunté. «No dormí nada», me contestó sirviéndome café. «Estuve toda la noche pensando en lo que pasó ayer». «¿Y a qué conclusiones llegaste?» Carmen se sentó frente a mí. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero se veía más tranquila. «Llegué a la conclusión de que mi vida es una mentira, papá». «¿Por qué dices eso?» «Porque he estado fingiendo ser alguien que no soy. He estado negando mi pasado, mi familia, mis raíces. Todo por encajar en un mundo que ni siquiera me hace feliz». «¿No te hace feliz?» «No, papá. Roberto y sus amigos me tratan como un adorno, como algo bonito que enseñar, pero no me respetan. No respetan mis opiniones, no les importa lo que pienso». Eso no me sorprendió. Había visto la forma en que Roberto la trataba la noche anterior. «¿Y qué piensas hacer?» «No lo sé». Roberto regresó en la madrugada, muy borracho. Me gritó, me culpó de todo lo que pasó. Me dijo que por mi culpa había quedado como tonto delante de sus socios. ¿Te gritó? Sí. Y me dijo cosas muy feas sobre ti, sobre nuestra familia. Sentí que la sangre me hervía. ¿Qué te dijo? Que no podía creer que se hubiera casado con la hija de un carpintero mugroso. Que él merecía algo mejor. Me paré de la mesa. ¿Dónde está Roberto? Papá, no. Ya hice suficiente daño anoche. Carmen, nadie tiene derecho a insultarte a ti o a insultarme a mí, y menos tu esposo. Ya sé, papá, pero déjamelo a mí. Me volví a sentar, pero la rabia no se me quitaba. Carmen, hay algo que necesito preguntarte. ¿Qué? ¿Eres feliz con Roberto? Carmen se tardó mucho en contestar. Creía que sí. Creía que tener una casa bonita, dinero, carros caros, era lo que me hacía feliz. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que nunca me ha tratado como me trataba mi papá. Nunca me ha hecho sentir especial, querida, respetada. Roberto te respeta. No, me trata como un objeto, como algo que posee. ¿Y tú qué sientes por él? Creo que nunca lo amé realmente, papá. Creo que me casé con él por lo que representaba, no por quién era. ¿Y ahora qué? Ahora quiero recuperar mi vida real. Quiero volver a ser yo misma. En ese momento llegó Roberto. Lo escuchamos llegar en su carro y cerrar la puerta de un portazo. Entró a la casa gritando. «Carmen, ¿dónde estás?» «En la cocina», le gritó ella. Roberto entró y cuando me vio ahí se puso pálido. «¿Qué hace él aquí?» «Es mi papá, Roberto. Y está desayunando en mi casa». «¿En nuestra casa, querrás decir?» «No, en mi casa. La casa que está a mi nombre». Roberto me miró con odio. «Señor, ya causó suficientes problemas anoche. ¿No cree que ya debería irse?» «Yo no me voy a ningún lado»,
Le contesté tranquilo. Mi hija me invitó a desayunar. Carmen, dile a tu papá que se vaya. Tenemos que hablar. Si tienes algo que decir, dilo delante de él. Le contestó Carmen con una firmeza que no le había escuchado antes. Roberto se puso rojo de la ira. Esto es el colmo. Primero arruinas mi fiesta, y ahora me faltas al respeto en mi propia casa. Tu fiesta, repetí yo. Tu fiesta. Era el cumpleaños de Carmen. Usted no se meta en esto. Me meto porque es mi hija, y nadie le va a gritar a mi hija delante de mí. Roberto se acercó a mí con actitud amenazante. ¿O qué va a hacer, viejo? Me paré lentamente de la mesa. A mis 68 años, Roberto me sacaba 15 años, pero yo tenía algo que él no tenía. 40 años de trabajar con las manos, de cargar madera pesada, de usar herramientas. Roberto, le dije con voz muy calmada, yo te sugiero que le bajes de tono a mi hija. ¿Me estás amenazando? Te estoy sugiriendo. Carmen se paró entre nosotros dos. Basta, los dos, basta. Se volteó hacia Roberto. Roberto, te voy a decir algo una sola vez. Mi papá es bienvenido en esta casa cuando él quiera. Si a ti no te gusta, ahí está la puerta. ¿Me estás corriendo de mi propia casa? Te estoy diciendo las reglas, las mismas reglas que debiste haber respetado anoche. Roberto se quedó con la boca abierta. Nunca había visto a Carmen pararse así delante de él. Carmen, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás actuando tan raro? No estoy actuando raro. Estoy actuando como debía haber actuado desde hace mucho tiempo. ¿Qué significa eso? Carmen respiró profundo. Significa que ya no voy a fingir que me avergüenzo de mi familia para complacerte a ti. Carmen, significa que ya no voy a permitir que me trates como un objeto. Yo no te trato como un objeto. ¿No? Entonces, ¿por qué anoche me abandonaste cuando las cosas se pusieron difíciles? ¿Por qué llegaste borracho a gritarme? ¿Por qué le faltas al respeto a mi papá? Roberto no supo qué contestar. Roberto, siguió Carmen, creo que necesitamos un tiempo separados. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te vayas a casa de tus papás por un tiempo. Necesito pensar bien las cosas. Carmen, no puedes hablarme así. Sí puedo. Y lo estoy haciendo. Roberto me miró como si fuera mi culpa. Esto es por culpa suya, me dijo. Usted le llenó la cabeza de ideas. Yo no le llené la cabeza de nada, le contesté. Solo le enseñé a valorarse. Carmen, es tu esposo. No puedes echarlo así. Roberto, le dijo Carmen con voz firme. Vete, por favor. Roberto se fue dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Carmen se sentó y empezó a llorar. ¿Hice bien, papá? Hiciste perfecto, mija. Perfecto. Los siguientes días fueron raros para Carmen y para mí. Ella me hablaba todos los días, venía a visitarme a mi casa, hasta me ayudó en el taller un par de tardes. Era como si hubiera vuelto a ser la niña de antes, pero ahora con 30 años y muchas decisiones difíciles que tomar. Roberto no había regresado. Sus papás lo habían recibido en su casa, y según me contó Carmen, estaban muy molestos con ella por haber corrido a su hijo. Me habló la suegra ayer, me dijo Carmen mientras me ayudaba a lijar una mesa en el taller. ¿Y qué te dijo? Que estoy loca. Que cómo voy a dejar ir a un hombre como Roberto por defenderlos a ti. Que nunca voy a encontrar a alguien mejor. ¿Y tú qué le contestaste? Carmen sonrió mientras pasaba la lija por la madera. Le dije que prefiero estar sola que mal acompañada. ¿En serio le dijiste eso? Sí. Y cuando me colgó el teléfono, me sentí libre, como si me hubiera quitado un peso de encima. Esa tarde, mientras seguíamos trabajando, llegó una visita inesperada. Era don Ricardo, el vecino de Carmen, un señor mayor que vivía en la casa de al lado. Buenas tardes, nos saludó. ¿El señor Esteban Morales? Sí, soy yo. Mucho gusto. Soy Ricardo Hernández, vecino de su hija. Vengo a pedirle un favor. Dígame. Necesito que me arregle una puerta que se descompuso, y quiero que sea usted quien la arregle. ¿Por qué yo específicamente? Don Ricardo sonrió. Porque después de lo que pasó el sábado, toda la colonia está hablando de usted.
Y todos queremos conocer al carpintero que le enseñó una lección tan buena a su hija. Carmen se puso roja, pero don Ricardo siguió hablando. Su hija es una muchacha muy educada, muy inteligente, pero se había vuelto, digamos, un poco altanera desde que se casó. Nunca nos saludaba, siempre andaba muy ocupada para sus vecinos. ¿Don Ricardo?, empezó a decir Carmen. No, déjeme terminar, niña. Lo que pasó el sábado nos abrió los ojos a todos. Nos dimos cuenta de que hemos sido muy desagradecidos con la gente que trabaja para nosotros. ¿A qué se refiere? A que nunca les preguntamos sus nombres, nunca les ofrecemos un vaso de agua, nunca los tratamos con el respeto que merecen. Los vemos como máquinas que arreglan cosas. Me quedé callado, procesando lo que me estaba diciendo. Señor Morales, usted nos dio una lección a todos, no solo a Carmen, a toda la colonia. ¿Sabe qué, don Ricardo? Venga mañana en la mañana. Le arreglo su puerta con mucho gusto. ¿Cuánto me va a cobrar? Lo justo, como siempre he cobrado. Don Ricardo se fue, y Carmen me miró con una sonrisa orgullosa. Papá, ¿te das cuenta de lo que está pasando? ¿Qué? Que la gente te está conociendo. Te está viendo como la persona que siempre has sido. Solo soy un carpintero, mija. No, papá. Eres mucho más que eso. Eres un hombre que se respeta a sí mismo y que enseña a otros a respetarse. Esa noche, Carmen se quedó a cenar conmigo en mi casa. Cocinamos juntos, como cuando ella era chiquita y su mamá trabajaba de noche. Papá, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Crees que debo divorciarme de Roberto? La pregunta me tomó por sorpresa. Carmen, eso es una decisión muy seria. No es algo que yo pueda decidir por ti, pero dame tu opinión. Como mi papá. Mi opinión como tu papá es que mereces a alguien que te respete, que te valore, que esté orgulloso de ti como yo estoy orgulloso de ti. Roberto nunca estuvo orgulloso de mí. Solo estaba orgulloso de tenerme como trofeo. ¿Y eso te parece suficiente para una vida? Carmen negó con la cabeza. No, ya no. Al día siguiente llegué temprano a la casa de don Ricardo. Cuando estaba trabajando en su puerta, llegó otra vecina. Señor Morales, ¿verdad? Sí, señora. Soy Elena Martínez. Vivo 2 casas más abajo. ¿Podría venir a ver una ventana que no cierra bien? Por supuesto. Y así empezó algo que no me esperaba. Cada día tenía más trabajo en la colonia. No porque se hubieran descompuesto más cosas, sino porque los vecinos querían conocerme, querían platicar conmigo, querían pagarme bien por mi trabajo. Es como si fueras famoso, me dijo Carmen riéndose cuando le conté que ya tenía trabajo para 3 semanas. No soy famoso, solo soy respetado, y hay diferencia. ¿Cuál? La fama se acaba, el respeto se gana todos los días. Una semana después, Roberto apareció en mi casa. Llegó solo, sin sus aires de superioridad de siempre. Señor Morales, ¿podemos hablar? Habla. Quiero pedirle perdón. A mí no me tienes que pedir perdón. A tu esposa. Ya se lo pedí a Carmen. Hablamos ayer. ¿Y? Y me dijo que me perdonaba, pero que eso no cambiaba nada. ¿Qué te dijo exactamente? Roberto se veía cansado, derrotado. Me dijo que ya no me amaba, que se había casado conmigo por las razones equivocadas, y que ahora que conocía la diferencia entre respeto y dinero, no podía seguir conmigo. ¿Y qué vienes a buscar conmigo? Su bendición para el divorcio. Eso me sorprendió. ¿Mi bendición? Sí. Carmen me dijo que no iba a tomar la decisión final hasta hablar con usted. ¿Por qué es tan importante lo que yo opine? Porque usted es lo más importante en su vida. Y porque ahora entiendo que siempre debió haber sido así. Roberto se quedó callado unos segundos. Señor Morales, yo crecí creyendo que el dinero era lo más importante. Mis papás me enseñaron que la gente vale por lo que tiene. Pero usted me enseñó que eso está mal. ¿Cómo te enseñé eso? Mostrándome que un hombre sin dinero pero con dignidad vale más que un hombre rico sin respeto. Mostrándome que el amor de un padre por su hija es más poderoso que todos los carros y casas del mundo. Me quedé callado, pensando en sus palabras. ¿Sabes qué, Roberto?
Te voy a dar mi bendición, pero no porque quiera que te divorcies de Carmen. Entonces, ¿por qué? Porque quiero que Carmen sea feliz. Y si estar contigo no la hace feliz, entonces es mejor que no estén juntos. Roberto asintió. Gracias, señor Morales. Y Roberto, una cosa más. ¿Qué? Espero que hayas aprendido algo de todo esto. ¿Cómo qué? Que el próximo matrimonio que tengas sea por amor, no por conveniencia. Roberto sonrió por primera vez desde que lo conocía. Lo prometo. Cuando se fue, me quedé pensando en todo lo que había pasado. En 2 semanas, mi hija había aprendido a valorarse, había recuperado su dignidad y había decidido cambiar su vida completamente. Y todo había empezado porque me corrió de su cumpleaños. 3 meses después de esa noche, mi vida había cambiado completamente. Mi taller estaba lleno de trabajo, tenía más pedidos de los que podía hacer. Pero lo más importante era que Carmen había vuelto a ser mi hija, la de verdad, no la mujer arrogante que se había vuelto durante su matrimonio. El divorcio había salido la semana pasada. Roberto se portó decente, le dejó la casa a Carmen y no peleó por nada. Sus papás, eso sí, nunca la perdonaron. Pero Carmen ya no les importaba lo que pensaran. Papá, tengo que contarte algo, me dijo Carmen una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. ¿Qué pasó? Encontré trabajo. ¿En serio? ¿Dónde? En una empresa de construcción, van a ser mis jefes. ¿Sabes qué es lo bueno? ¿Qué? Que les conté toda la historia del cumpleaños. Les dije que mi papá era carpintero y que yo había aprendido que el trabajo honesto es lo más valioso que existe. ¿Y qué dijeron? Que querían conocerte, que cualquier hombre que hubiera criado a una hija tan honesta debía ser una gran persona. Me reí. ¿Van a venir a conocerme? Ya vienen en camino. En ese momento tocaron la puerta. Carmen se paró a abrir y entraron 3 personas. Un señor mayor, una mujer de mediana edad y un muchacho joven. Papá, te presento a mis jefes. Don Armando, la licenciada Patricia y el ingeniero Miguel. Mucho gusto, les dije dándoles la mano. Don Armando me miró con respeto. Señor Morales, Carmen nos contó la historia completa, lo que usted hizo esa noche. ¿Y qué piensan de eso? Pensamos que hizo lo correcto, contestó la licenciada Patricia. Su hija necesitaba aprender esa lección. Y nosotros también necesitábamos escucharla, agregó el ingeniero Miguel. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos tratado mal a los trabajadores. Los hemos visto como menos, como si no fueran importantes. Don Armando se sentó en una silla. Señor Morales, tenemos una propuesta para usted. Dígame. Queremos que venga a trabajar con nosotros, como supervisor de carpintería en nuestros proyectos. ¿Supervisor? Sí. Queremos que enseñe a otros carpinteros, que supervise la calidad del trabajo, que sea el jefe del área. La propuesta me sorprendió. ¿Por qué yo? Porque usted conoce el oficio, tiene experiencia y, sobre todo, tiene la dignidad que queremos que nuestros empleados vean. Carmen me tomó de la mano. Papá, es una oportunidad muy buena, y vamos a trabajar juntos. ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo? Todo el tiempo que necesite, dijo don Armando. Pero esperamos que diga que sí. Después de que se fueron, Carmen y yo nos quedamos platicando. ¿Qué piensas, papá? Pienso que la vida da muchas vueltas. ¿Cómo? Hace 3 meses tú te avergonzabas de que fuera carpintero. Ahora quieres que trabaje contigo. Carmen me abrazó. Es que hace 3 meses yo era una tonta que no sabía valorar lo que tenía. ¿Y ahora? Ahora soy una mujer orgullosa de ser la hija de Esteban Morales. Esa noche, mientras cenábamos, Carmen me hizo otra pregunta. Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa de mí? ¿Por qué lo preguntas? Porque la decepcioné mucho. Me volví una persona que ella no hubiera reconocido. Carmen, tu mamá te hubiera perdonado hace tiempo. Ella siempre decía que los errores se cometen para aprender de ellos. ¿De verdad crees eso? Lo sé. Y también sé que estaría orgullosísima de la mujer en la que te has convertido ahora. Carmen empezó a llorar, pero eran lágrimas buenas. Papá, ¿puedo pedirte un favor? El que quieras.
Podemos ir al panteón mañana. Quiero contarle a mamá que ya somos una familia otra vez. Por supuesto, mija. Al día siguiente fuimos al panteón. Carmen llevó flores frescas y se arrodilló frente a la tumba de su mamá. Mamá, ya volví. Ya soy otra vez la hija que tú criaste. Papá me enseñó que nunca debo avergonzarme de dónde vengo, y ahora estoy orgullosa de ser una Morales. Me arrodillé junto a ella. Lupita, nuestra hija ya regresó a casa. Ya somos familia otra vez. Carmen me abrazó fuerte. Te amo, papá, y nunca más voy a olvidar quién soy. Yo también te amo, mija, y estoy orgulloso de ti. Cuando regresamos a casa, le dije a Carmen que había tomado mi decisión sobre el trabajo. ¿Vas a aceptar? Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca más te avergüences de trabajar con tu papá carpintero. Carmen se rió. ¿Papá? Ahora me siento orgullosa de trabajar contigo. ¿Segura? Segurísima. Voy a presumir con todos que mi papá es el mejor carpintero de la ciudad. Y si algún día conoces a alguien que no le guste que tu papá sea carpintero, entonces ese alguien no me conviene. Sonreí. Mi hija había aprendido la lección más importante de la vida, que uno nunca debe negar de dónde viene, y que el respeto se gana con dignidad, no con dinero. ¿Sabes qué, Carmen? ¿Qué? Creo que ya es hora de que hagamos una fiesta. ¿Una fiesta? Sí, para celebrar que recuperé a mi hija. ¿Y a quién vamos a invitar? A toda la gente que nos importa de verdad, los que nos aceptan como somos. Carmen sonrió. Va a ser una fiesta pequeña entonces, pero va a ser una fiesta real. Un año después, estaba yo sentado en el mismo lugar donde empezó toda esta historia. Pero esta vez no era afuera de un salón elegante donde me habían corrido. Esta vez estaba en el patio de mi casa, viendo a Carmen preparar una fiesta. Pero una fiesta muy diferente. Era su cumpleaños 31, y ella había decidido celebrarlo en mi casa, en el patio trasero donde tengo mi taller, rodeada de mis herramientas, de mi banco de trabajo, de todo lo que antes le daba pena. «Papá, ¿ya pusiste las mesas que hicimos?», me gritó desde la cocina. «Ya están puestas, mija», le contesté. Las mesas las habíamos hecho juntos en el taller. Carmen había aprendido a usar el martillo, la sierra, la lijadora. Sus manos ya tenían callos, como las mías. Los invitados empezaron a llegar como a las 6. Pero qué diferencia con la fiesta del año pasado. Esta vez llegó Jaime con su familia, don Ricardo y su esposa, la licenciada Patricia y don Armando de la empresa donde trabajamos, algunos vecinos de la colonia que ya me conocían bien y varios compañeros carpinteros del trabajo. No había carros elegantes, no había vestidos caros, no había copas de cristal. Había cervezas frías, tacos de carnitas, música de mariachi que contrató Carmen con sus propios ahorros. «¿Cómo te sientes, compadre?», me preguntó Jaime mientras nos tomábamos una cerveza. «Me siento completo», le contesté. «Por primera vez en mucho tiempo me siento completo». Carmen llegó con un vestido sencillo, bonito, pero nada que ver con la ropa cara que usaba antes. Se veía feliz, relajada, como la niña que yo recordaba. «Gracias a todos por venir», les gritó a los invitados. «Esta vez sí hay lugar para todos». Esa frase me hizo sonreír. «No hay lugar para ti, papá», había sido el inicio de esta historia. «Hay lugar para todos». Era el final. Durante la fiesta, Carmen se paró en el centro del patio y pidió la atención de todos. «Quiero decirles algo», dijo con voz fuerte. «Hace un año celebré mi cumpleaños en un salón elegante, con gente elegante, gastando un dinero que ni siquiera era mío. Pero no invité a la persona más importante de mi vida. Todos voltearon a verme. Le dije a mi papá que no había lugar para él en mi fiesta. Me avergoncé de él porque es carpintero, porque trabaja con las manos, porque no tiene dinero». Algunos de los invitados murmuraron. Pero mi papá me enseñó una lección que nunca voy a olvidar. Me enseñó que uno nunca puede negar de dónde viene. Me enseñó que el trabajo honesto vale más que todo el dinero del mundo. Y me enseñó que la gente que te abandona cuando las cosas se ponen difíciles no vale la pena. Carmen caminó hacia donde yo estaba sentado. «Papá, quiero pedirte perdón otra vez, delante de todos.
Y quiero decirte que estoy orgullosa de ser tu hija. Se arrodilló frente a mí, como cuando era chiquita y me pedía perdón por alguna travesura. Perdóname, papi. Por favor. Esta vez sí era diferente. Esta vez el perdón salía de mi corazón. Te perdono, mija. Y te amo mucho. Carmen me abrazó y todos empezaron a aplaudir. ¿Y ahora?, gritó Carmen parándose. Quiero que conozcan al mejor carpintero de la ciudad. Al hombre que me enseñó que la dignidad no se compra con dinero. Mi papá, Esteban Morales. Todos aplaudieron más fuerte. Me paré y lo saludé con la mano. Gracias, les dije. Gracias por estar aquí, en mi casa, celebrando con mi familia. La fiesta siguió hasta muy noche. Pero lo que más me gustó fue ver a Carmen platicar con todos, reírse, bailar, ser ella misma, sin fingir, sin aparentar, sin avergonzarse de nada. Como a las 11 de la noche, cuando ya se habían ido casi todos los invitados, Carmen y yo nos quedamos solos recogiendo los platos. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Crees que hice bien en divorciarme?» «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque a veces me da miedo estar sola». «Carmen, estar sola no es malo. Lo malo es estar mal acompañada. Y si nunca encuentro a alguien que me quiera como soy». «Mija, si alguien no te quiere como eres, entonces no te conviene». Carmen sonrió. «Tienes razón. Y además, nunca vas a estar sola. Siempre vas a tener a tu papá. Aunque me vuelva a portar mal». «Carmen, los papás siempre perdonamos, pero también tenemos que enseñar. Y a veces enseñar duele. ¿Te dolió hacerme sufrir esa noche?» «Me dolió verte sufrir, pero me dolía más verte convertida en alguien que no eras». Carmen me abrazó fuerte. «Gracias por no rendirte conmigo, papá. Nunca me voy a rendir contigo, mija. Eres lo más importante de mi vida». Terminamos de limpiar, y Carmen se fue a su casa. Yo me quedé sentado en mi sillón, pensando en todo lo que había pasado en un año. Mi hija había aprendido a valorarse. Había dejado a un hombre que no la respetaba. Había encontrado trabajo haciendo lo que le gustaba. Y sobre todo, había vuelto a ser la niña que yo crié. Pero yo también había aprendido algo. Había aprendido que un hombre nunca debe permitir que lo humillen, ni siquiera su propia familia. Había aprendido que el respeto hay que ganárselo, pero también hay que exigirlo. Y había aprendido que a veces, para enseñar una lección, hay que ser duro. Pero al final, todo vale la pena si la persona que amas aprende y cambia. Saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a Carmen. «Feliz cumpleaños, mija. Esta vez sí fue una fiesta de verdad». Me contestó inmediatamente. «Gracias, papi. Te amo mucho». Me quedé dormido en mi sillón, con una sonrisa en la cara y el corazón lleno. Y es por eso, mijo, que te digo, nunca dejes que nadie te haga menos, ni siquiera tu propia familia. El respeto se gana, pero también se exige. Y cuando alguien te humilla, no te quedes callado. Enséñale que contigo no se juega. Ahora me dices, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? Y me cuentas, ¿de qué ciudad me estás escuchando?